tardes, bienvenidos al cierre de mercados de Primera Página. Soy Luisa Pérez y pues bienvenidos nuevamente a este cierre de los mercados de Nueva York y los mercados de Nuam Exchange. Así las cosas, pues les cuento que ya cerraron operaciones en bolsas internacionales y vamos a darle paso a Wall Street, que como podemos observar finalizó la jornada de manera mixta. El Dow Jones avanzó más de 200 puntos o un 0,47%, mientras que el Standard & Poor's 500 también aumentó apenas 22 puntos y el Nasdaq retrocedió 36 puntos o 0,16%, ubicándose en 22.953 unidades y el Dow Jones en 46.924 unidades. Les cuento que el promedio Dow Jones alcanzó un nuevo récord intradiario el martes, impulsado por los resultados de empresas como Coca-Cola, 3M, mientras que el Standard & Poor's 500 se mantuvo estable. Los reportes positivos de ganancias reflejan un inicio fuerte de la temporada corporativa en Estados Unidos. Las acciones de Coca-Cola subieron un 3% y las de 3M un 6% tras superar las expectativas de Wall Street. General Motors también destacó con un aumento del 15% en sus ventas y una revisión al alza de su pronóstico anual. La empresa aseguró haber reducido un 35% el impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Zions Bancorp ganó cerca de un 2% después de reportar mayores ganancias interanuales, aunque la semana pasada había sufrido caídas por préstamos incobrables y los analistas consideran que los resultados de grandes multinacionales son una señal positiva de que la economía estadounidense pues mantiene su pulso a pesar de esa incertidumbre comercial que hay por estos días. Las tecnológicas, en cambio, registraron descensos moderados tras comentarios de Trump que pusieron en duda su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping. Empresas como Broadcom y Nvidia retrocedieron un 1% y un 2% en un contexto en el que los inversores pues buscan señales de distensión entre Washington y Pekín. Según FactSet, más del 75% de las empresas del Standard & Poor's 500 que han publicado resultados han superado las expectativas. El mercado mantiene sus apuestas en un nuevo recorte de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de octubre, mientras se espera el dato del índice de precios al consumidor para evaluar la evolución de la inflación. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración Nuam, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que como podemos observar al cierre de esta jornada presenta una variación negativa. El MSCI Colcap desciende 0,47%, mientras que el Colir también a su vez 0,17%. Recordemos que el MSCI Colcap había registrado máximos de 1924, sin embargo fue bajando de manera progresiva y lo llevó pues a bajar de esa barrera de los 1900 y a ubicarse hoy en 1888. Por su parte, aunque el Colir está bajando, no lo está haciendo de manera tan drástica como el Colcap. Hoy finaliza con una variación negativa leve, 0,17%, pero de igual forma se mantiene por encima de la barrera de los 1.200 puntos, específicamente hoy 1.243 unidades. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de los índices a esta altura de la jornada. Como podemos observar, vamos a empezar entonces con las acciones que tuvieron menor desempeño durante el día. Grupo Argos perdió 1,97%, Mineros bajó 1,50%, Ecopetrol descendió 1,46% y Cibest de la acción preferencial también bajó 1,42% y Cibest pues de la acción ordinaria también retrocedió 1,31% al cierre de esta jornada. Por su parte, Nutresa también avanzó durante la jornada 2,49%, Grupo Sura 2,06%, Enca ganó 1,95%, Cementos Argos aumentó 1,30% y la vivienda de la acción preferencial pues vemos que tiene una variación positiva o tuvo una variación positiva durante la jornada de 1,09%. Y hablando pues de la acción de Nutresa, que recordemos en la jornada de ayer había registrado una variación del más del 10%, hoy registraba sobre los 9,59% durante la jornada bursátil de hoy. En la Bolsa de Valores pues de Colombia, el título se ubicó en 316.500 pesos, lo que representa un aumento de 27.700 pesos frente al peso anterior de 288.800. Durante la sesión se negociaron 520 acciones con
con un monto total operado de 157.000 millones de pesos. Este movimiento se da un día después de que el Grupo Nusa informara su intención de realizar una oferta pública de readquisición de acciones ordinarias y en circulación a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia. La compañía planteó comprar hasta 100.000 acciones a un precio promedio de 130.000 pesos por cada acción, con un periodo de recepción de aceptación en el 20 y el 22 de octubre, y a hoy así es como se está comportando pues la acción de Nutresa después de haber dado ese anuncio. Ayer, cuando recientemente se conoció, cerró la jornada con una subida del 10% y hoy se ubica pues en ese valor 2,49%. De otro lado, les cuento que la Bolsa de Valores de Colombia informó que a partir de este martes se podrá negociar y registrar la emisión primaria de títulos TCO con vencimiento en octubre del 2026. Los títulos identificados con el mnemotécnico TCO 364 tienen un plazo inicial de 364 días según la información de la bolsa. La vigencia de los títulos inicia este 21 de octubre del 2025 y se extiende hasta el 20 de octubre del 2026. Estarán disponibles para todas las sesiones de negociación y registro, excepto para las sesiones de fondeo. De otro lado, viendo cómo se comportó la acción de Ecopetrol durante el día, que vemos que tiene una caída de el 1,42%, les cuento que la acción durante la jornada registró un precio de 1.700 en la sesión bursátil de hoy, con una variación negativa del 0,58% frente al precio anterior de 1.710. Este valor representa el nivel más bajo desde mayo de este año, con un volumen negociado de 8.802 millones de pesos según analistas, pues esta caída está relacionada con esas tensiones comerciales entre Estados Unidos tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la suspensión de la ayuda económica al país. Los inversores mantienen una actitud de cautela ante el impacto que estas medidas podrían tener en el sector energético y en el comercio bilateral, como pudimos observar recientemente o como podemos ver de pronto a esta hora. Vemos que aunque los precios del petróleo se mantienen de manera positiva, pues ese anuncio le pegó a la acción de Ecopetrol, que a esta altura de la jornada, o más bien al cierre de esta jornada, pues registra una caída por encima del 1%. Así las cosas, vamos a darle paso entonces a Chile para saber entonces de qué manera finalizó la jornada. Como podemos observar en pantalla, tiene una variación negativa del 0,49%, ubicándose en 9.114 puntos. Recordemos que en sesiones anteriores la Bolsa de Santiago, o más bien el IPSA, había completado más de 10 sesiones a la baja, sin embargo las volvió a retomar nuevamente ese valor de 9.000 puntos, especialmente impulsado por esa reacción de los mercados en Estados Unidos, como podemos observar o como hemos visto recientemente. La información, o más bien los resultados del IPSA, se ligan mucho por cómo se comporta la bolsa en Wall Street. Ha sido una semana bastante favorecedora para esos índices internacionales que claramente se reflejan en la bolsa chilena. Sin embargo, hoy vemos que descendió levemente 0,49%, pero se sigue manteniendo por encima de los 9.000 puntos y hoy se ubica en 9.114 unidades al cierre de esta jornada. Así las cosas, veamos entonces cuáles son las acciones que influenciaron el comportamiento de la bolsa chilena al cierre de esta jornada, tal y como estamos observando en pantalla. Pues empecemos entonces con las acciones que cerraron en negativo. El primer título que desciende es la Sociedad Química Minera de la serie B, Ripley, Compañía Sudamericana de Vapores, Banco de Crédito Internacional y Sarfa Corp, pues son las 5 primeras acciones con menor desempeño durante la jornada. La Sociedad Química Minera descendió 3,34%, Ripley bajó 2,84% y la Compañía Sudamericana de Vapores tuvo un retroceso del 2,52%, y pues Banco de Crédito de Inversiones también bajó 1,29%. Por su parte, acciones como por ejemplo Entel, Cencomals, Copec, Parque Arauco y Banco Santander pues finalizaron la jornada en positivo, siendo Entel el título con mejor desempeño durante la jornada, 3,53% específicamente, seguido de Cencomals, que también aumentó 2,05%, y Copec, que también tiene una variación positiva del 0,88%, y Parque Arauco también acompaña ese valor, 0,88%, y Banco Santander pues avanzó levemente, 0,83%. En noticias del mercado chileno les cuento que ENAE informó la colocación de bonos de la serie 1
por 1,5 millones de unidades de fomento, equivalentes a cerca de 103 millones de dólares, con vencimiento al 1 de septiembre del 2030 y una tasa de interés en unidades de fomento del 2,98% anual. Los bonos fueron clasificados como sustentables y están vinculados a indicadores de reducción de emisión de gases de efecto invernadero en la planta Brilalex América, ubicada en Antofagastá. Si la compañía no cumple los objetivos de reducción de emisiones, la tasa de interés aumentará en 0,15% anual. Los recursos captados serán destinados al refinanciamiento de pasivos y al financiamiento de nuevas inversiones dentro de su plan estratégico de sostenibilidad. De otro lado, les cuento que el fondo de inversión Security, administrado por la Administradora General de Fondos Security, repartirá dividendos por $56.769 el 27 de octubre y el pago se realizará mediante la disminución del valor de cada cuota de fondo, de acuerdo pues con el reglamento interno. Las series beneficiadas son la A, B y S, que recibirán una reducción proporcional en su valor de cuota según el monto asignado. El desembolso se efectuará por transferencia bancaria a los aportantes inscritos en el registro a la medianoche del quinto día hábil previo, y el fondo Security Deepwood hace parte del grupo financiero Security, que administra inversiones de renta variable, deuda privada y activos alternativos en la red. Y ya para finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que como podemos observar, ambos índices muestran comportamiento negativo. El general, aunque no está marcado acá, tiene una variación negativa, o tuvo durante la jornada una variación negativa cercana al 2,07%. Recordemos que en la sesión anterior tuvo una variación, en la sesión anterior registró 37.700 unidades, tuvo una apertura de 38.507 y pues la última registra una variación de 37.710, es decir, ha bajado más del 2% y se ubica en ese valor. Por su parte, el índice CAPEC también bajó considerablemente, más del 3%, 3,04% específicamente, y bajó o rompió esa barrera de los 1.000 puntos, ubicándose nuevamente por encima de los 900, específicamente 980 puntos. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de esta bolsa al cierre de la jornada, y vamos a ver entonces los valores locales que influenciaron pues el resultado de esos índices. Recordemos que en sesiones anteriores pues el índice limeño había mostrado comportamiento favorable, había logrado alcanzar nuevos máximos de 39.500, 39.800, sin embargo hoy vemos que baja de manera drástica y pues que ha bajado más del 2%, más del 1%, y claramente pues vemos ese resultado en los índices. No nos están cargando muy bien las acciones que están influenciando el comportamiento de esta bolsa, pero vamos a pasar con las noticias del mercado limeño. BBVA reportó exceso de inversión en 2 fondos mutuos peruanos tras superar el límite de 15% por emisión. La Superintendencia del Mercado de Valores recibió una comunicación del custodio de fondos informando que los fondos de BBVA Cash Soles y BBVA Tesorería, administrados por BBVA Asset Management, superaron ligeramente el límite permitido de inversión por emisor. El exceso registrado el 20 de octubre fue de 0,008% y 0,031% respectivamente, por encima del tope del 15% establecido en el reglamento de fondos mutuos. El informe emitido el 21 de octubre cumple con lo del artículo reglamentado que obliga a los custodios a reportar desviaciones en los créditos de diversificación. BBVA deberá entonces ajustar las posiciones para restablecer los porcentajes dentro de los límites normativos. De otro lado, la compañía canadiense PPX Mining Corp anunció nuevos resultados de su programa de perforación dinamita en el proyecto Cayán Quintas en el norte de Perú. Los trabajos realizados junto a Proyectos La Patagonia detectaron zonas con altas concentraciones de oro, plata y cobre. Entre los resultados más destacados se registró una intersección con 4,52 gramos por tonelada de oro, 11.597 gramos por tonelada de plata y 11,1% de cobre. Estos datos corresponden al sondaje A2425, uno de los 4 ejecutados en esta etapa del programa. Y según pues la información entregada por la empresa, las perforaciones se efectuaron desde cámaras subterráneas en pues la zona de
Callan Quintas Este. Además, los resultados principales muestran otros resultados, como por ejemplo más gramos de oro, más gramos de plata, más gramos de cobre, y PPX Mining Corp pues indicó que los ensayos finales de laboratorio aún están pendientes y que estos nuevos hallazgos son beneficiarios para la compañía y para la economía del país. De otro lado, les cuento que el corredor marítimo Chancay-Shanghái fortaleció el intercambio comercial entre Perú y China al mover 154.000 toneladas de carga por un valor de 3.970 millones de yuanes, que equivalen a 559,3 millones de dólares, pues durante los primeros 3 trimestres del 2025. Según datos de la aduana de Shanghái, el resultado supone un incremento interanual del 56,9% en el comercio entre ambos países, que alcanzó los 13.420 millones de yuanes. En comparación con el primer semestre, cuando se transportaron 78.000 toneladas por 1.720 millones de yuanes, la cifra refleja un crecimiento sostenido de esta nueva ruta que ha reducido los tiempos de navegación y los costos logísticos entre Perú y China. La ruta marítima, inaugurada a finales del 2024, ha reducido el tiempo de viaje entre ambos países de más de cerca de 30 días a cerca de 23, y los costos de envío en un 20%. Recientemente, un envío con muestras para la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China llegó al puerto de Shanghái desde Chancay, incluyendo artesanías y muñecas de alpaca peruanas, marcando un nuevo hito en la conexión comercial entre Asia y América del Sur. Ya que nos cargaron entonces las acciones que están influenciando el comportamiento de los índices dentro de la bolsa limeña, veamos entonces cuáles fueron las de menor desempeño durante la jornada. El primer título que descendió es Nexa Resources Atacocha en 13,39%, PPX Mining Corp tiene una variación negativa del 12,39% y Compañía de Minas Buenaventura bajó 10,93%, seguido de Volcán Compañía Minera, que retrocedió más del 9%. Y esta lista pues también está acompañada de Rio2 Limited, que descendió 8,63%. Por otro lado, acciones como por ejemplo la compañía minera San Ignacio de Morocha avanzó más del 30%, específicamente 32,63%. La Sociedad Eléctrica del Suroeste avanzó 12,90% y el fondo bursátil Bank ESK El Dorado Perú también tuvo una variación positiva del 6,08% y Empresa Siderúrgica del Perú ganó 4% al cierre de esta jornada. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y a las personas que nos acompañaron en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los invito a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página Televisión, pero no me voy sin antes dejarles este análisis económico sobre la acción de Copec dentro de la Bolsa Bursátil Chile. Análisis técnico de la semana. Esta semana tenemos las acciones de Copec, una de las compañías más relevantes del mercado chileno, con operaciones diversificadas en sectores como energía, combustible, forestal y pesquera. Durante los últimos 12 meses, si lo ven, no tiene un comportamiento tendencial. Quizás es un mercado que ha ido lateralizando con grandes rangos. Y si lo queremos ver desde esa manera, tenemos que ser capaces de marcar soportes y resistencias. Ahí tenemos una resistencia y podríamos empezar a marcar. Se hace interesante el poder marcar soporte y resistencia, porque vamos a estar marcando quizás muchas zonas de soporte y resistencia. Muchas zonas de soportes y resistencias. No tenemos un soporte o resistencia marcadísimo. Hay como zonas para poder marcar. Zonas para poder marcar. Si lo vemos de esta manera, uno podría pensar, oye, pero está generando una tendencia que es bajista. Si yo la marco de esta manera, estoy pasando a llevar la filosofía al análisis técnico, porque esto me pide unir secuencia de máximos decrecientes, y este máximo que es menor, no me permite hacer esta unión de máximos decrecientes, y por lo tanto no podríamos marcar realmente que tiene una tendencia que es bajista. Dicho esto, tenemos que ser capaces de entender cuál va a ser el comportamiento más probable.
Y dado este escenario, podríamos nosotros marcar un escenario probable que sería un escenario en donde los precios están buscando un objetivo. Podrían estar buscando en una primera etapa los 6.850, 6.800, para buscar en una segunda etapa los 7.000, 7.100, ¿por qué no los 7.150? Entonces marcamos esa zona que es bien grande, porque como no tiene resistencias muy marcadas, podríamos ver este comportamiento. Si tenemos un escenario negativo, el precio se nos podría caer hasta los... Aquí podría marcar un soporte antes de poder decir que el precio se nos va a derrumbar, cerca de los 6.300 pesos. Ese como primer escenario, ahí lo ven ustedes, soporte y resistencia. No son muy marcados en las empresas de Copec. Pero aquí tenemos un crecimiento potencial en una primera etapa de casi 4,5% y una caída ahora sí, de un 3,5%. No hay un buen escenario de riesgo-beneficio. Ahora, si me están diciendo, bueno, va a subir y va a caer, no es eso. Lo que estamos planteando son los posibles escenarios que este pueda tener. Pero RSI nos puede ayudar a determinar qué va a pasar. Si puedo retroceder esto y veo este escenario, quizás incluso un poquito más atrás, para mostrarlo de manera más perfecta. Aquí existe un patrón interesante de evaluar, que es, espero que lo hayan visto en algún momento, la divergencia bajista, en donde se dicen que los precios van a corregir y van a buscar un mínimo anterior. Es decir, los precios deberían corregir y deberían llegar a me voy a centrar en el gráfico, y un mínimo anterior. Es un patrón de alta fiabilidad y ahí ustedes ven cómo corrige, pero inmediatamente llega los precios al objetivo dada la corrección que es bajista. Una vez que se termina estos rangos, es decir, llega hasta el mínimo anterior, se termina un poquito la alerta, sobre todo cuando nosotros vemos que RSI rompe esa secuencia de máximos decrecientes. ¿Y cuál podría ser el escenario próximo? Miren lo que está haciendo ahora. Está generando una secuencia de mínimos crecientes. Por lo tanto, el escenario más probable puede ser el optimista. Ahora sería interesante ver cómo el precio va a reaccionar en el soporte donde se encuentra hoy en día. Por eso el comportamiento en las próximas jornadas va a ser clave para saber si el soporte se mantiene firme. Podríamos estar presenciando un nuevo impulso alcista dentro de este contexto de volatilidad que están creando este rango en precios en el largo plazo. Análisis técnico de la semana por Traders Academy.